Muy buenos días, familia Ministerio Cárdenas. Ha llegado otro miércoles, espero que hasta aquí el Señor te haya acompañado y te haya llenado de muchas bendiciones. Hoy en Sálvame Reflexiones para el Alma tenemos un invitado internacional. Desde Orlando, Florida, tenemos al patriarca de la familia Cárdenas, a mi tío Alfonso Cárdenas. Hoy nos contará su testimonio de cómo Cristo lo utilizó para traer el Evangelio a la familia Cárdenas. Y también aprenderemos que después de que conocemos a Cristo, nuestra vida va a cambiar. Así que escuchémoslo. Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes para tener un diálogo en esta noche y lo quiero basar en un texto que hay en las Sagradas Escrituras en 2 Corintios 5:17. Dice en 2 Corintios 5:17 así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solamente nos pasa a nosotros eso, hay veces las naciones también. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Colombia, Colombia tiene un antes y después, y es antes del 9 de abril y después del 9 de abril. El país cambió completamente. Nosotros los seres humanos también en nuestro diario vivir tenemos un antes y un después. Por ejemplo, antes de casarme y después de casarme. Antes de graduarme y después de graduarme. Antes de ir a la universidad y después de ir a la universidad. Y así empieza nuestra vida, se parte en dos. Yo quiero decirles que nosotros los adventistas, esto se acentúa más porque nosotros contamos nuestra vida en antes de Cristo y después de Cristo, cuando conocimos a Cristo y después de conocer a Cristo. Por ejemplo, su servidor, yo conocí a Cristo en el año de 1958. Mi vida cambió completamente, porque yo, aunque conocía la historia de Jesús, me la enseñaron mis padres, la aprendí en el catecismo, me la enseñaban en la escuela. Entonces, yo sabía de Jesús, sabía que había nacido de la Virgen María, que había vivido aquí en la tierra, que lo habían crucificado y que había muerto para salvarnos. Y luego, en compensación a esas creencias religiosas, yo me aprendí el Padre Nuestro y lo rezaba todos los días. Me aprendí el Ave María, Dios te salve María, el credo de los apóstoles. Y aún un detalle que tal vez para ustedes es desconocido, pero que allí en mi tierra se acostumbraba mucho y era bailar toda una noche por gratitud a un santo, San Pascual Bailón. Yo asistía a esos bailes. Al principio era tipo 7 de la noche a 7 de la mañana del otro día. ¿En qué consistía eso? Consistía en vestir a unos niños de ángeles y que bailaran allí frente al santo. Y luego, después de que los niños bailaban, perdón, entonces venía una comida
y luego se iniciaba un baile de los adultos. Las mujeres a un lado, los hombres a otro lado, y se bailaba sin volverle la espalda al santo toda la noche, unándonos en la mesa. El muchacho que esa noche hablaba con el ingeniero me dijo: don Alfonso, yo no miraba que usted bailaba un rato y luego iba y nos ponía cuidado. ¿Entendió usted muy bien lo que hablábamos o tiene alguna pregunta? Yo realmente no tenía que decirle porque yo no había entendido muy bien. Hablaban de eso, pero yo no había entendido muy bien porque no había tenido nunca esa oportunidad. Entonces le dije, yo no entendía así muy bien, pero una pregunta sí tengo. Entonces me dice él, dígala, don Alfonso, si yo se la puedo contestar, pues con gusto, y si no después yo le traigo de pronto la contestación. Y entonces le dije, bueno, está bien, dígame una cosa. ¿Por qué los protestantes no creen en la Virgen? Porque eso era lo que nosotros nos habían enseñado, que los protestantes no creían en la Virgen. Y entonces esa era la pregunta que yo tenía para hacerle. Él me miró y se sonrió. Y me dijo, dígame una cosa, ¿usted conoce los mandamientos de la ley de Dios? Dije, yo sí los conozco, porque los sabía de memoria. Y me dijo, ¿usted sabe cuál es el primer mandamiento? Y entonces le dije, sí, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Me dijo, está contestada su pregunta. Yo le dije, ¿cómo? Sí, la pregunta que usted me hizo acerca de la Virgen María, el primer mandamiento de la ley de Dios, dice, y esa es mi contestación, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, yo entendí un poco que era amar a Dios sobre todas las cosas. Pero luego le dije, ¿y ustedes qué hacen? Dice, nosotros amamos a la Virgen María, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para podernos salvar. Así que tenemos una deuda de agradecimiento con ella, pero no podemos adorarla, porque el mandamiento dice que uno no debe adorar, sino solamente a Dios. Bueno, yo más o menos entendí que había razón. Y entonces me dijo, ¿y usted le gustaría estudiar la Biblia? Entonces yo le dije, bueno, pero a mí me gustaría, pero que sea la Biblia católica, porque esa noche yo escuchaba hablar de la Biblia católica y la Biblia protestante. Y a pesar que escuchaba también que eran iguales, decían que una tenía unos libros que no estaban en el canon de la Biblia cuando fue establecido, sino que después los habían agregado y que por eso unas Biblias tenían esos libros y otras no. Y la Biblia católica tenía esos libros y la Biblia evangélica no los tenía. Era la única diferencia, el resto era exactamente iguales. «6 días trabajarás, harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado, consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas y poblaciones. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó». Y luego el 10º mandamiento dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su buey, ni su casa, ni ninguna cosa de las que pertenecen.
Y en el catecismo decía, el noveno no desear la mujer de su prójimo y el décimo no codiciar los bienes ajenos. Es el mismo mandamiento, pero al dividirlo para poder reemplazar el segundo que quitaron para poder completar los 10. Eso me causó a mí mucha curiosidad, pero no tenía yo a quién preguntarle. Entonces le mandé razón al que me había prestado la Biblia que viniera, que tenía algunas cosas que preguntarle. Él vino como a los 15 días porque vivía en Tota. Y esto es un distante como más de 30 kilómetros. Entonces, cuando llegó, yo le dije, nos saludamos y le dije, mire, es que encontré en los mandamientos de la ley de Dios que no están lo mismo que en la Biblia, no están lo mismo que en el catecismo. Él como que lo vi que se preocupó y entonces me dijo, mire, don Alfonso, haga una cosa. Váyase a la librería y cómprese este libro, anótelo, Historia de la Iglesia Católica. Y cuando lea ese libro, entonces yo vengo más o menos dentro de un mes y hablamos. Y se despidió rápidamente. Yo me quedé sorprendido porque yo deseaba charlar con él, tenía muchas inquietudes. Pero no, él se fue, dije yo, quién sabe qué pasaría. Fui, compré el libro y me puse a estudiarlo. No, ahí encontré cuando se cambió el sábado por el domingo y una cantidad de cosas que yo me quedé asustado. Él vino como al mes y le hice yo la pregunta. Le dije, mire, la pregunta que le quería hacer es ¿por qué en el catecismo están distintos los mandamientos de la ley de Dios? Pero en el libro ya encontré la razón, así que ya sé que fue la Iglesia Católica que lo cambió. Entonces le dije, pero una pregunta sí quiero hacerle. ¿Por qué el día que vino se fue tan rápido y yo quería hablar con él? Se quedó mirándome y le dio risa y me dijo, mire, don Alfonso, la verdad fue que yo estaba preocupado porque si yo le iba a decir a usted que la Iglesia Católica los había cambiado y eso, de pronto usted podía disgustarse conmigo y entonces yo no podría volver a visitar a mi hermana porque entonces me perseguirían aquí. Entonces yo por eso no le dije nada hasta que usted se convenciera por el mismo libro de la Iglesia Católica qué había pasado. Le dije, está bien. Y él entonces me presentó a un hermano en la fe de él, Eustorcio Chaparro, para que él se encargara de darme estudios bíblicos porque él le quedaba muy lejos, vivía muy lejos. Y este señor se puso a darme estudios bíblicos y yo llegué a entender cada vez que me daban un estudio bíblico era algo nuevo para mí. A mí nunca se me olvida la persona que me dio por primera vez el Evangelio y el que me adoctrinó. El uno se llamaba Luis Arsenio López y el otro se llamaba Eustorcio Chaparro. Esto hace 62 o 63 años. Y yo quiero decirle a los hermanos adventistas, si ustedes quieren que su nombre sea recordado después de que ustedes mueran, hagan obra misionera, traigan almas a los pies de Cristo y ustedes siempre, la iglesia los recordará. Así como yo recuerdo a estos dos hombres que hicieron esto conmigo, los recuerdo con todo cariño. Esto es lo que quería contarles. Pero hay un detalle, y es este, quiero abrir mi corazón a ustedes. Esta persecución llegó hasta mi propio hogar. Yo estaba recién casado, vivía con mis padres, pero con todo lo que se hablaba en la vereda y el sacerdote viniendo a hacer esa misa, a ver qué hacían con nosotros, mis padres se asustaron, me dijeron que me fuera de la casa porque ellos no podían soportar eso. Y me tocó irme a un ranchito de paja que había comprado un lotecito, por ahí como unas 3 o 4 cuadras de la casa de mis padres. Y allí principiaba yo a leer la Biblia.
Pero cuando venía este señor Eustorgio Chaparro, entonces yo le conté, porque me pasó otro incidente, quiero contarles. Después de que me pasé al ranchito con mi esposa, había un vecino ahí, puro vecino ahí al ranchito, y una noche llegó borracho y se puso a ultrajarme con palabras soeces, como desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Yo quería a la fuerza enfrentar la situación, porque me parecía que eso debía ser así, a ver quién era capaz de sacarme allí de mi casa o de la vereda donde yo vivía. Pero el señor Eustorgio Chaparro principió a darme estudios bíblicos. Y un día vino y yo le conté todo lo que me había pasado con el sacerdote, con la gente que lo saludaba y no me contestaban el saludo, que mis padres me habían sacado de la casa, que ese vecino me había ultrajado, pero que yo iba a enfrentar las cosas. Él se sonrió y me dijo, ¿quiere que le consultemos a Dios? Le dije, ¿sobre qué? Le dijo, sobre su actitud, su manera de ser, cómo debe de hacer. Le dije, bueno, está bien. Y me dijo, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice así, amados, no os sorprenda del fuego de prueba que ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente, de parte de ellos, y Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Y luego me dijo, leemos otro texto, Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8. Dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cada vez que me leía un versículo yo me quedaba sorprendido y luego me dijo, leamos otro. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8 dice así. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces él me dice, mi querido don Alfonso, nosotros vivimos en un mundo donde hay una guerra constante entre Dios y Satanás.
Y nosotros, cuando llegamos a conocer el Evangelio, el disgusto más terrible es con Satanás. Y Satanás domina las mentes de las personas para que nos hagan la vida imposible, de tal manera que nosotros no aceptemos el plan de la salvación. Así que, don Alfonso, si usted desea el reino de los cielos, tiene que vestirse de paciencia, tiene que pedirle a Dios resignación, tiene que pedirle a Dios que no vaya a haber un enfrentamiento donde usted pueda perder su estado y tenga alguna dificultad. Dios es el encargado de eso. Por favor, diríjase a Dios en todos los problemas que usted tenga y Dios estará cerca de usted. Esto para mí fue supremamente duro porque ahora yo tenía que cambiar mi actitud. Y le principié a pedirle a Dios: Señor, ayúdame en los momentos difíciles de mi vida. Y Dios me ha ayudado hasta esta hora que cumplo 88 años de edad. Yo les invito a ustedes a poner en las manos de Dios todos sus sufrimientos, todas sus alegrías, todo lo que esté por sobrevenir, y Dios se encargará de dirigirlo y ayudarlo hasta el último momento de su vida. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.